¿Alguna vez te has preguntado de dónde salen esos ladrillos que forman las casas, escuelas y edificios que vemos todos los días? Hoy vamos a entrar paso a paso en el proceso completo de fabricación de los ladrillos, desde la tierra cruda hasta el producto sólido y resistente que ha cambiado la historia de la construcción. Y cuidado, porque lo que vas a descubrir aquí no es tan simple como parece. Hay secretos en este proceso que muy pocos conocen y que marcan la diferencia entre un ladrillo común y uno de alta calidad. Todo ladrillo comienza mucho antes de que exista una fábrica o un horno. Su historia empieza bajo nuestros pies, en un recurso natural que ha estado ahí por millones de años, la arcilla. Pero no cualquier arcilla sirve. Los fabricantes buscan terrenos con una combinación específica de minerales que le den al ladrillo resistencia, durabilidad y, en algunos casos, un color distintivo. Para encontrarla, se realizan estudios geológicos que determinan la calidad del suelo. Estos análisis no solo revelan si la arcilla es adecuada, sino también si necesitará mezclarse con otros materiales como arena, limo o chamota, arcilla cocida y molida, para mejorar su comportamiento durante la cocción. En muchas zonas, la composición de la arcilla le da al ladrillo un color característico, rojizo en unos lugares, más anaranjado o incluso amarillento en otros. Una vez identificado el yacimiento, grandes excavadoras retiran la capa superficial del terreno, que suele estar llena de materia orgánica y no es apta para fabricar ladrillos. Debajo, a veces a más de 1 metro de profundidad, se encuentra la arcilla pura, que será la base de todo el proceso. Esta extracción no es un simple acto de tomar tierra. Se planifica para que el terreno pueda recuperarse después y en algunos casos se extrae arcilla de diferentes áreas para mezclarla y obtener una calidad más uniforme. Algo que mucha gente desconoce es que la arcilla no siempre llega directamente a la fábrica para ser usada. En algunos procesos tradicionales, la arcilla se deja reposar al aire libre durante semanas o incluso meses, expuesta al sol y la lluvia. Este madurado natural mejora su plasticidad y la hace más fácil de trabajar, un detalle que sigue siendo valorado incluso en tiempos de maquinaria avanzada. Desde este primer momento ya se empieza a definir la calidad del ladrillo. Si la arcilla no es la adecuada, ningún proceso posterior podrá corregirlo del todo. Y aquí surge la primera gran pregunta que responderemos más adelante. ¿Cómo es posible que un material tan común como la arcilla se convierta en un elemento capaz de resistir peso, tiempo y clima durante décadas? Una vez que la arcilla ha sido extraída y transportada hasta la fábrica, empieza una fase que puede parecer simple, pero que es determinante para la calidad final del ladrillo: la preparación de la mezcla. Lo primero que ocurre es la limpieza. La arcilla en su estado natural suele contener piedras, raíces, restos de vegetación e incluso fragmentos de otros minerales que no son deseables. Para eliminarlos, la arcilla pasa por un proceso de trituración en molinos especiales que la deshacen en partículas más pequeñas. Luego se hace pasar por tamices o cribas vibrantes que separan cualquier partícula demasiado grande. En este punto, el material ya tiene una textura más fina, pero todavía no es plástico ni moldeable. El siguiente paso es ajustar la humedad. Aquí es donde la arcilla se convierte en una masa maleable. Se añade agua en cantidades medidas con precisión, normalmente entre un 16 y un 25% del peso total, dependiendo de la plasticidad natural del material. Esta humedad no se decide al azar. Si hay demasiada, la pieza se deformará o encogerá demasiado durante el secado. Si hay muy poca, la masa no se compactará correctamente y el ladrillo quedará débil. En fábricas modernas, este control se hace con sensores electrónicos que miden la humedad en tiempo real y ajustan automáticamente la cantidad de agua. En fábricas tradicionales, todavía se confía en la experiencia del maestro ladrillero, que puede saber con solo tocar la mezcla si está en el punto exacto. En algunos casos, se añaden aditivos especiales. La arena fina ayuda a reducir la contracción durante el secado y la cocción. La chamota, arcilla cocida y molida, mejora la resistencia térmica y evita deformaciones. Incluso se pueden agregar pigmentos minerales para ajustar el color final. Este es también el momento en que se hacen mezclas únicas, como los ladrillos ecológicos que incorporan fibras vegetales o residuos industriales reciclados, transformando un desecho en un recurso. Una vez que la arcilla, el agua y los aditivos están bien combinados, la mezcla se amasa en grandes batidoras industriales llamadas amasadoras o laminadores. Estas máquinas no solo mezclan, sino que eliminan burbujas de aire que podrían generar grietas internas durante la cocción. El resultado final es una masa homogénea, suave y lista para ser moldeada. Aquí hay un detalle que muy pocos conocen. Algunas fábricas dejan reposar la mezcla por unas horas antes de moldearla. Este descanso permite que el agua se distribuya de manera uniforme en toda la masa y mejora la plasticidad, haciendo que el moldeado posterior sea más preciso. Con la mezcla perfecta lista, la arcilla está a punto de pasar a la fase
más visual y cautivadora del proceso: darle forma al ladrillo. Y aquí surge la siguiente pregunta: ¿cómo se logra que millones de ladrillos tengan exactamente las mismas dimensiones sin perder velocidad en la producción? La respuesta llega en la siguiente sección. Con la mezcla de arcilla en su punto justo, comienza una de las etapas más fascinantes y visuales del proceso: el moldeado. Aquí es donde un material blando y maleable empieza a tomar la forma exacta que tendrá durante décadas en paredes y construcciones. Existen dos métodos principales, y aunque el principio es el mismo, el resultado y el ritmo de producción son muy diferentes. En las producciones artesanales, que todavía sobreviven en zonas rurales o en fábricas pequeñas, la arcilla se coloca a mano en moldes de madera o metal. Estos moldes pueden estar forrados con arena fina o con una capa de agua para que la masa no se adhiera a las paredes del molde. El ladrillero presiona la arcilla firmemente, asegurándose de que no queden huecos de aire. Después, con un golpe preciso, se desmolda el ladrillo fresco sobre una superficie plana para que comience su secado. Este método es más lento, pero da ladrillos con una personalidad única, pequeñas variaciones de forma y textura que los arquitectos y restauradores valoran por su autenticidad. En las fábricas modernas, el proceso es más rápido y preciso. La masa de arcilla se introduce en una máquina llamada extrusora. Esta comprime el material y lo empuja a través de una boquilla rectangular, formando una barra continua de arcilla perfectamente compacta. La presión elimina cualquier resto de aire y asegura que la densidad sea uniforme en toda la pieza. La barra, que puede medir varios metros de largo, avanza lentamente sobre una cinta transportadora. Justo después, un sistema de hilos metálicos tensados corta la barra en bloques idénticos. Estos cortes son tan precisos que cada ladrillo tiene exactamente el mismo tamaño, lo que facilita el trabajo en obra y evita desperdicios de material. En algunos casos, antes del corte, la extrusora imprime pequeños canales o ranuras en la superficie del ladrillo. Esto no es un detalle estético. Esas ranuras mejoran la adherencia del mortero cuando el ladrillo se coloca en una pared, haciendo la construcción más sólida. Lo impresionante es que, en las plantas de alta capacidad, esta fase puede producir miles de ladrillos por hora. Todo ocurre de forma continua. Mientras unos bloques se cortan, otros ya están listos para pasar a la siguiente etapa. Pero aquí hay un reto invisible. Los ladrillos recién moldeados son extremadamente frágiles. Si se manipulan de forma brusca, se deforman o se quiebran. Por eso el transporte hacia la zona de secado se hace con cuidado, muchas veces en bandejas especiales o cintas que evitan cualquier vibración fuerte. Y ahora viene un punto clave para mantener la intriga. Aunque el ladrillo ya tiene su forma definitiva, aún está lejos de ser resistente. Si intentaras levantar una pared con ellos en este momento, se desharían con un simple golpe de mano. La magia que los convierte en piedra empieza en la siguiente fase. Y es aquí donde entra en juego uno de los procesos más delicados de toda la fabricación: el secado controlado. En este punto del proceso, los ladrillos ya tienen su forma final, pero todavía son frágiles como masa húmeda. Si intentaras levantarlos con la mano, notarías que ceden bajo la presión de los dedos. Es por eso que la siguiente etapa, el secado, es tan importante. Prepara al ladrillo para soportar el calor extremo del horno sin romperse. Cuando un ladrillo recién moldeado sale de la extrusora o del molde manual, contiene una humedad que puede superar el 20% de su peso total. Si esa agua permaneciera dentro durante la cocción, se convertiría en vapor de forma súbita y el ladrillo literalmente explotaría desde adentro. El objetivo del secado es reducir esa humedad hasta un nivel seguro, generalmente por debajo del 2%. En las fábricas modernas, este secado se realiza en cámaras controladas. Son grandes recintos cerrados donde ventiladores industriales mueven corrientes de aire caliente y seco alrededor de los ladrillos. La temperatura se eleva de forma gradual, normalmente comenzando alrededor de los 40 grados centígrados y aumentando hasta cerca de los 100 grados, para que el agua se evapore lentamente sin causar grietas. El proceso puede durar de 1 a 2 días, dependiendo del tamaño del ladrillo, el tipo de arcilla y la humedad inicial. En producciones artesanales o tradicionales, el secado se realiza al aire libre, aunque siempre bajo techo o con sombra, para proteger los ladrillos del sol directo. Esto es vital porque el calor excesivo en una sola cara provoca que esa parte se seque más rápido, generando tensiones internas que pueden agrietar el ladrillo antes de llegar al horno. En este método, los ladrillos se colocan sobre el suelo o en estantes de madera y se giran manualmente para asegurar que toda la superficie reciba aire. El secado natural puede durar varios días o incluso semanas en climas fríos o húmedos. Un detalle interesante es que, durante el secado, los ladrillos se encogen ligeramente, a veces hasta un 5% de su tamaño original. Este encogimiento es normal y debe ser uniforme. Si un lado se encoge más que el otro, el ladrillo se deforma y se descarta. Por eso, en las plantas industriales,
uniformes, hay operarios y sensores revisando continuamente la alineación de los lotes para evitar irregularidades. Y aquí está un punto clave que conecta con la próxima fase. Al final del secado, el ladrillo ya es firme al tacto y mantiene su forma, pero sigue siendo frágil. Aunque ahora podrías apilarlo sin que se deforme, un golpe fuerte aún podría partirlo. El verdadero cambio estructural, el momento en que pasa de ser una pieza moldeada a convertirse en un bloque sólido y resistente, ocurre en el horno. Y ese, sin duda, es el corazón de toda la fabricación de ladrillos. Si el secado es una etapa delicada, la cocción es el momento decisivo. Aquí, el ladrillo se enfrenta a su prueba final: resistir temperaturas tan altas que podrían derretir metales blandos. Es en este instante cuando la arcilla deja de ser tierra moldeada y se convierte en un material cerámico capaz de durar décadas, incluso siglos, en una construcción. Existen principalmente dos tipos de hornos utilizados en la industria: el horno túnel y el horno cámara. En el horno túnel, los ladrillos viajan lentamente sobre vagonetas a lo largo de un pasillo cerrado, donde la temperatura aumenta gradualmente. Esto permite un calentamiento uniforme y continuo, ideal para producciones a gran escala. En el horno cámara, en cambio, los ladrillos se apilan dentro de un espacio cerrado, y el calor se aplica de manera controlada durante un ciclo fijo. Este método es más común en producciones medianas o artesanales. Durante la cocción, la temperatura alcanza fácilmente los 1000 grados centígrados e incluso puede llegar a 1100 o 1200 grados en algunos casos. El ascenso de la temperatura no es brusco, se hace en etapas para evitar tensiones internas que puedan agrietar o deformar las piezas. En las primeras horas, el calor termina de eliminar cualquier traza de humedad restante. Luego, la temperatura sube hasta un punto donde los minerales de la arcilla empiezan a sufrir una transformación química. Las partículas se fusionan parcialmente en un proceso llamado sinterización. Este fenómeno es el que da al ladrillo su dureza y resistencia. Es en este momento cuando el color del ladrillo también se define. Dependiendo de la composición mineral de la arcilla y de la atmósfera dentro del horno, si es oxidante o reductora, los ladrillos pueden tomar tonos rojizos, anaranjados, amarillos o incluso grises. En algunas fábricas se manipula este ambiente para lograr colores específicos que el mercado demanda. El tiempo de cocción varía, pero normalmente dura entre 20 y 40 horas. En hornos túnel industriales, la cocción es continua y puede durar menos tiempo porque el control es mucho más preciso. En hornos artesanales, el proceso puede prolongarse más, pero los resultados a menudo tienen una personalidad única, con ligeras variaciones de tono y textura que algunos arquitectos valoran especialmente. La precisión en esta etapa es vital. Un exceso de calor puede vitrificar demasiado la superficie del ladrillo, haciéndolo menos poroso y afectando su adherencia al mortero. Un calor insuficiente, por el contrario, dejará el ladrillo débil y propenso a absorber demasiada humedad. Cuando la cocción termina, el ladrillo ha superado su transformación más radical. Ya no es arcilla moldeada, ahora es un bloque cerámico capaz de soportar el peso de muros enteros, resistir lluvias, sol, heladas y el paso del tiempo. Sin embargo, aún no está listo para tocarlo. Debe enfriarse lentamente para no quebrarse por el choque térmico. Y esa es la próxima etapa. Cuando el ciclo de cocción termina, el ladrillo ha pasado por un cambio irreversible. La arcilla se ha transformado en un material cerámico sólido, denso y resistente. Sin embargo, en ese instante, las piezas están a temperaturas que pueden superar los 600 grados centígrados. Si se intentara tocarlas, el calor sería insoportable. Si se enfriaran de golpe, el resultado sería desastroso. El choque térmico podría agrietar o partir cada ladrillo. Por eso, el enfriado es un proceso tan importante como la cocción misma. En hornos túnel, los ladrillos avanzan lentamente hacia la zona de enfriamiento, donde el aire fresco se introduce de manera controlada para reducir la temperatura de forma gradual. En hornos cámara, el calor se apaga y se permite que el horno pierda temperatura de manera natural, lo que puede tardar muchas horas, e incluso más de un día entero. Este enfriamiento progresivo no solo evita fracturas internas, sino que también estabiliza la estructura cerámica del ladrillo, fijando su dureza y sus dimensiones finales. Aquí el control es clave. Un enfriado demasiado rápido provocaría microfisuras invisibles a simple vista, pero que acortarían la vida útil del ladrillo en una construcción. Cuando la temperatura ya es segura para manipular las piezas, comienza la clasificación. En las fábricas más avanzadas, sistemas automáticos de visión por computadora escanean cada ladrillo, midiendo su tamaño exacto, verificando el color y detectando grietas o deformaciones. En plantas más tradicionales, este trabajo lo realizan operarios experimentados, que giran y observan cada pieza bajo la luz para identificar cualquier defecto. Los ladrillos perfectos se agrupan en lotes uniformes y se apilan cuidadosamente en palets o plataformas, listos para su transporte. Los que presentan daños o
de formaciones leves, pueden destinarse a usos secundarios, como relleno o muros interiores no vistos. Aquellos que están demasiado defectuosos se trituran y, en algunos casos, se reincorporan al proceso como chamota, cerrando así un ciclo de reciclaje interno. Un detalle que pocos consideran es que esta fase también define la presentación comercial del ladrillo. Aquí se decide si se vende como ladrillo común, ladrillo visto de acabado estético, o si se le aplicará algún tratamiento adicional, como selladores hidrófugos que mejoran su resistencia al agua. Es en este momento, ya frío, clasificado y listo para salir de la fábrica cuando el ladrillo está preparado para comenzar su verdadero propósito: ser parte de una construcción que tal vez dure más de 100 años. Y así, desde la arcilla bajo la tierra hasta el muro terminado, se completa un proceso que combina ciencia, tradición y precisión. El ladrillo es uno de esos materiales que parece tan común que a veces olvidamos su importancia. Sin embargo, si observamos la historia, nos damos cuenta de que ha sido uno de los pilares, literal y figuradamente, de la civilización. Desde los ladrillos secados al sol de las antiguas ciudades mesopotámicas hace más de 5000 años, hasta las imponentes construcciones modernas, este pequeño bloque de arcilla ha cambiado la forma en que los seres humanos habitan el mundo. Hoy, con todo el avance tecnológico, uno podría pensar que el ladrillo ya no tiene mucho por mejorar, pero lo cierto es que está viviendo una nueva etapa de innovación. Ingenieros y arquitectos están experimentando con ladrillos ecológicos que reducen la energía de cocción, utilizan materiales reciclados o incluso integran residuos industriales como cenizas de carbón y vidrio molido. También existen ladrillos capaces de absorber dióxido de carbono del aire, ayudando a combatir la contaminación mientras forman parte de un edificio. Otro avance sorprendente son los ladrillos inteligentes, diseñados para funcionar como acumuladores de energía. Imagina una pared que no solo protege del clima, sino que además almacena electricidad para alimentar luces o pequeños dispositivos. Este tipo de desarrollo podría cambiar radicalmente la manera en que concebimos la construcción en las próximas décadas. Más allá de lo técnico, hay algo casi simbólico en el ladrillo. Representa permanencia, solidez y trabajo humano. Cada uno es el resultado de un proceso que combina ciencia, tradición y paciencia. Y aunque veamos rascacielos de vidrio o estructuras de acero, millones de construcciones en todo el planeta siguen naciendo, ladrillo a ladrillo. Quizá por eso, cada vez que tocamos una pared de ladrillo, estamos tocando también una parte de la historia. La misma arcilla que hace siglos protegía hogares y templos, hoy sigue haciéndolo, adaptándose a nuevas necesidades y retos. Y si el pasado nos dice algo, es que este humilde bloque seguirá formando parte de nuestro futuro por mucho tiempo más. Ahora ya lo sabes, detrás de cada ladrillo hay una historia que comienza en lo más profundo de la tierra, pasa por máquinas que moldean con precisión milimétrica, enfrenta el calor implacable del horno y termina convertida en una pieza capaz de sostener hogares durante generaciones. Un proceso que parece sencillo desde fuera, pero que combina tradición, ciencia y una precisión que no admite errores. La próxima vez que mires una pared de ladrillo, quizá la veas de forma diferente, no como algo estático, sino como el resultado de un viaje que comenzó hace millones de años, cuando esa arcilla aún era parte del suelo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Te gustaría que en un próximo video exploremos otros materiales de construcción y descubramos cómo se fabrican? Déjamelo en los comentarios, porque tu idea podría ser el próximo tema del canal. Si quieres más historias sobre cómo se hacen las cosas que nos rodean, suscríbete y activa la campanita. El siguiente episodio te va a sorprender.